hemos hecho parte de campaña dentro de la red para anunciar la conferencia de hoy. Has sacado, bueno, si quieres contar alguna de las preguntas que has hecho que me han parecido divertidas. Sí, he intentado poner tres cosas de las que creo que vamos a hablar o podríamos hablar, depende de por dónde nos lleve la conversación. Quizá para dar un contexto a la gente, quizá a ti lo que más te interesaba es el tema de las estatuas, que lo hemos comentado a lo largo del año en varias ocasiones. Y yo pues tuve justo ahora el tema que me interesó este semestre fue el tema de la esclavitud, entonces he estado leyendo bastante y curiosamente muchas de las estatuas que se han derribado están conectadas de una u otra manera con la esclavitud. Curiosamente, no solo con esclavistas, sino también con abolicionistas y con exesclavos, con esclavos liberados, que es quizá lo que yo entiendo un poco menos del movimiento en sí. Pero por eso estamos aquí, ¿no? Y luego un par de imágenes que también compartí que tienen que ver con la esclavitud y que si quieres comento un poco más adelante, quizás contextualizando. Vale, perfecto. Bueno, pues como la conferencia de hoy se llama La abolición de la esclavitud y la destrucción del pasado, vamos a empezar, si te parece, con la primera parte, con la abolición de la esclavitud. Me imagino que nos querrás llevar a Inglaterra, pero para situar a la audiencia y a los que nos vayan viendo, ¿dónde dirías que está el inicio del proceso? Sí, yo creo que el proceso efectivamente inicia en Inglaterra, inicia de forma, creo que más o menos casual y de una forma bastante ambigua, con un caso, con la judicialización de un caso específico, que es el de un esclavo que se llama Somerset, que fue comprado por un inglés en las 13 colonias, en Boston específicamente, y que pues este dueño del esclavo viaja a Inglaterra por cuestiones de trabajo para hacer negocios y el esclavo se escapa. Su dueño le captura y de ahí surge un fenómeno que fue interesante, que es que hay gente, no el esclavo, que hubiera sido raro o no tendría mucho acceso en ese caso a hacer una denuncia, sino gente de su entorno denuncia que se ha capturado a este esclavo en inglés y que eso no es legal. Entonces hay una denuncia, que es el caso Somerset, que por primera vez, y creo que quizá es lo que lo convierte en relevante para este proceso, se vuelve en un fenómeno mediático en la Inglaterra de 1772, por contextualizarlo cronológicamente. Entonces, de repente empieza a publicarse en periódicos y en panfletos la historia de este esclavo, hasta tal punto que se hacen recaudaciones, o sea, se aceptan un crowdfunding de hoy, donaciones para pagar a los abogados del dueño del esclavo y para pagar a los abogados del esclavo. Y la opinión pública se divide. Digamos que tal y como es presentado por los medios de comunicación, tienes que posicionarte. Estás con el esclavo, estás con el dueño y de alguna manera eso sienta un precedente para que se cuestione un poco acerca del tema de la esclavitud. Lo interesante es que a la altura de 1772, cuando se da este caso, no existe la línea, digamos, utilizada por el esclavo, por los abogados del esclavo, no es una vía, digamos, humanitaria en cuanto a no se maltrata a esta gente o la gente tiene derecho a dinero a cambio de trabajo, no va por ahí, sino que simplemente lo que hacen los abogados en este caso es cuestionar que en el common law británico no existe la esclavitud y por lo tanto la esclavitud es ilegal. Eso es lo que tratan de demostrar los abogados de Somerset. Y por otro lado, el argumento de los abogados del dueño del esclavo dicen, primero, hay que respetar la propiedad privada y este señor ha pagado por su propiedad. Y segundo, actuar de otra manera que no sea que este señor se pueda llevar a su esclavo allá donde quiera y como quiera,
supondría un precedente peligroso porque las colonias británicas, incluso en Inglaterra, se calcula que en esa época había probablemente unos 15.000 esclavos. Establece un precedente porque si el juez de repente mañana dice efectivamente la esclavitud es ilegal, de repente hay 15.000 personas que dejan de ser propiedad de sus dueños. Por llegar al final, la conclusión a la que llega el juez es una de las más, dicen los expertos, de las más ambiguas de interpretar, porque él no dice explícitamente la esclavitud es ilegal, pero él dice la esclavitud es inmoral y efectivamente en suelo británico uno no puede ser esclavo. Entonces, no afecta lo que pase fuera de Inglaterra, pero de repente crea la incertidumbre de si un esclavo nada más que pisa Inglaterra se convierte en hombre libre. Pero como no lo dice como tal, es interpretable, pero es quizá el punto de partida para que haya un sector de la población que interprete esa sentencia como, bueno, algo ha cambiado en Inglaterra y empieza la lucha en contra de la esclavitud. Ok, vale, es como inicio, ¿no? Pero ¿cómo se va a desarrollar eso? Pasándole ya de la sentencia, aunque la sentencia es un precedente claro, ¿no? ¿Cómo se va a traspasar eso al poder político? ¿Qué implicaciones va a tener? Pues mira, para hacerte un guiño a ti y a Tocqueville, Tocqueville, cuando estudia el caso de la emancipación de los esclavos en Inglaterra, dice que el camino seguido por Gran Bretaña es el modelo ideal de democracia en acción. Si uno quiere ver cómo funciona la democracia, este es uno de los modelos, porque es una reforma pacífica, primero, y de abajo arriba. Entonces, los primeros en defender, tardan mucho en llegar, digamos, al Parlamento, en llegar a la política y a interesar a los políticos. De hecho, las primeras elecciones en las que se sabe que en Inglaterra la defensa de la libertad de los esclavos es un tema electoral, es decir, en las campañas electorales se convierte en quizá el tema principal de debate, cuál es tu postura con respecto a la esclavitud. Hay que esperar 50 años desde el caso Somerset. O sea que es una evolución muy lenta. ¿Dónde empieza? Desde abajo. ¿Y quién forma parte de abajo? El grupo es muy heterogéneo. Hablamos de mujeres, quizá resalta el papel de la mujer por su ausencia en fenómenos anteriores. Se sabe que en algunas de las peticiones con firmas, ¿no? Ellos recogían firmas por toda Inglaterra para presentárselo al Parlamento. Se sabe que en algunos casos hasta el 30 o el 40% de las firmas recogidas eran de mujeres. Por lo tanto, a la lucha por la libertad de los esclavos, paralelamente está la lucha de la mujer en busca de derechos políticos y el debate acerca de si los esclavos deberían ser libres es paralelo a la discusión acerca de si son aceptables en el Parlamento las firmas de las mujeres. Y es interesante el argumento que utilizan las mujeres de esta época. Lógicamente, hay que adaptarlo todo al momento. Estas mujeres inteligentes saben que hay determinado tipo de argumentos que puede ser real, pero que no va a funcionar en su contexto social, y otros que sí. Y el argumento que utilizan masivamente es que si ellas han sido decididas por la sociedad como las guardianas de la familia, la esclavitud es un asalto a la familia, dicen, porque separa a las madres de sus hijos, porque separa a las familias que son vendidas a diferentes dueños y porque los hijos de las mujeres esclavas nacen como esclavos y son también normalmente separados de su familia. Entonces, ellas argumentan, si nuestro rol, vosotros habéis decidido que nuestro rol sea la defensa de la familia y mantener la estructura de la familia, es inevitable que aquí demos el salto y que aquí participemos, y por eso nuestra opinión debería ser tenida en cuenta, y efectivamente, poco a poco es más aceptada esa campaña de firmas. Pero entonces, por un lado, tenemos a mujeres que se involucran mucho en estos aspectos. Por otro lado, es un fenómeno interesante el movimiento obrero, que lógicamente es un poquito posterior o es más del siglo XIX, por lo menos el movimiento obrero como lo tenemos en mente, más masificado,
pero que es un arma de doble filo y cualquiera creo que lo podría ver así. Creo que eso es lo interesante. Por un lado, los antiabolicionistas utilizaban el argumento de ¿por qué nos estamos preocupando por las condiciones en las que están los esclavos de América? Si mira en qué condiciones están los pobres obreros en Liverpool, ¿no? Porque empecemos por casa. Si tanto os interesa el ser humano, ¿por qué no te interesa el obrero inglés antes que el esclavo negro africano al que nunca has visto y que realmente está al otro lado del Atlántico, fundamentalmente? Y, por otro lado, los abolicionistas utilizaban el discurso de alguna manera el esclavo está en la misma lucha que tú, obrero, está en una lucha por mejorar sus condiciones, está siendo, si tú hablas de explotación, imagínate su explotación. Entonces, no quiero decir que todo el movimiento obrero está pero quiero decir que por lo menos a nivel discursivo sí se jugó mucho esa carta y que funcionó en muchos casos. O sea, había asociaciones obreras apoyando la abolición de la esclavitud como si fuese una causa propia. De hecho, hay fuentes que unen la lucha la lucha para mejorar las condiciones de los trabajos africanos, por ejemplo, de los trabajadores africanos, de los esclavos africanos, con las condiciones en las que trabajan los niños. Parece que hay como un traslape en esa serie de discursos de la época. Y para que te des cuenta a nivel cifras, algunas de estas peticiones que llegaban al Parlamento venían con casi 1 millón de firmas, casi 1 millón de personas firmando una petición para acabar con la esclavitud. Y si lo contextualizamos en esos años, en Inglaterra había aproximadamente 4 millones de hombres libres, claro, de más de 16 años. O sea, que de 4 millones de hombres que podían poner su firma en un papel, 1 millón hubiese firmado, es una barbaridad. Es el primer éxito del asociacionismo y de este movimiento político de abajo hacia arriba siendo capaz de movilizar masivamente a la población. Y ahí es donde quizá hago mención a la primera de las imágenes que publicamos esta semana sobre el tema de esclavitud, que es ese barco, el Brooks, que es un barco que hizo, si no recuerdo mal, 11 viajes a América para vender esclavos, que alguien dibujó. Lógicamente, los dibujos que yo subí son los que corrían por las calles de Inglaterra en la época, y a la vez son falsos, porque hoy sabemos, son falsos en el sentido que realmente no son fieles a la realidad. Los esclavos africanos allá aparecen como tumbados y uno al lado de otro. Se sabe que no podía ser así porque, entre otras cosas, no deja lugar esa imagen a comida, a agua, y los barcos llevaban también otro tipo de mercancías. Pero se considera la imagen que más consiguió movilizar a la población inglesa de la época. O sea, el argumento fue, mira cómo viajan los esclavos. Cuando estábamos hablando del tema esta semana, me estabas recordando a una película que se llama Amazing Grace, que va de la vida de William Wilberforce, el famoso abolicionista inglés, y la verdad que la recomiendo a los que le interesa este tema porque es una película muy, muy bonita, ¿no? Es un hombre pues muy, muy, muy religioso, es el líder del movimiento abolicionista y si no me equivoco se muere 3 días después de que pase la ley debe de ser 1833 o algo así, si no me equivoco. 33, sí, la abolición es 33. Y es toda la lucha él, porque él era un gran amigo de William Pitt Younger, el presidente, y el primer ministro, perdón, y toda la vida la lucha que es a nivel, para el que le interese la pelea política que hay detrás de esto, en la Casa de los Comunes y cómo fue todo el proceso, ¿no? Con los lords y demás. Y la película está muy bien, es muy bonita y te resume muy bien toda la pelea política, ¿no? No entra tanto en el caso del juez, no lo recuerdo mucho si entra tanto en el caso de Somerset, que por cierto Somerset es una de las provincias del suroeste de Inglaterra, pero la recomiendo para quien quiera. Entonces, Elena, más o menos nos has comentado dónde empieza el caso, cómo se moviliza, quiénes son los actores, creo que eso es interesante, pero si quieres, si le damos un poco
por no meternos en la pelea en el Parlamento de cómo sale, quién está a favor, quién en contra y todas estas cosas, evidentemente al final se consigue pasar la ley de la abolición y qué es lo que pasa después, ¿no? O sea, en Inglaterra se consigue abolir la esclavitud. ¿Cuál es la condición? Porque en el caso que tú hablaste del juez, hablabas solo de Inglaterra, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando en el resto de las colonias y en el resto del mundo? ¿Qué impacto tuvo esto? Sí, digamos, por aclarar, si marcamos como el precedente, el primer caso, el caso Somerset en 1772, para terminar con la esclavitud tenemos que esperar a 1833, como tú has dicho. Entonces, el movimiento abolicionista, digamos, no intenta desde el principio abolir la esclavitud. El primer objetivo que se marca el movimiento abolicionista es prohibir el comercio de esclavos. Eso quiere decir que ya no se pueden llevar esclavos de África a América, pero no está prohibiendo, por ejemplo, que los hijos de las esclavas nazcan esclavos, ni está liberando a los esclavos que ya existen. Sin embargo, siendo esa su primera lucha, una vez la gana, que es en 1807, a partir de 1807 Inglaterra empieza su batalla porque la abolición de la esclavitud y primero la abolición del comercio de esclavos, que es lo que consideran el primer paso, no sea algo exclusivo de Inglaterra, sino que todo el mundo sobre lo que él tiene influencia en Europa, que es todo, porque ya es una gran potencia marítima a esas alturas Inglaterra, sigan los mismos pasos. Entonces, es interesante que, lógicamente, se van a ver a sí mismos con una labor hacia el mundo, ¿no? de mejorar la humanidad. Y el primer momento, que tú también conoces muy bien, es el Congreso de Viena. Probablemente no se habla tanto de la esclavitud en el Congreso de Viena porque lo que surge con respecto a la esclavitud en el Congreso de Viena es simplemente una declaración de buenas intenciones, como una condena moral de la esclavitud, pero Inglaterra no logra concretar acciones específicas por parte de las potencias y, de hecho, esto es una curiosidad porque es el único punto del Congreso de Viena o de la declaración del Congreso o del documento, digamos, jurídico que surge del Congreso de Viena, es el único que hace referencia afuera de Europa. El único punto externo a la situación europea que hace referencia al Atlántico y a África es el punto de la esclavitud. Y lo que sí logra Inglaterra, que aún así no es menor, es que aparezcan tres frases que son muy potentes en ese documento. Dice que la esclavitud, el comercio de esclavos, ha dejado a África desolada. Dice que el comercio de esclavos ha dejado a Europa envilecida, o sea, Europa es mala moralmente por participar de ese comercio de esclavos. Y la última, que la humanidad en su conjunto ha quedado afligida y ha quedado moralmente disminuida por ese acto. Entonces, eso es lo que consigue Inglaterra, que, como digo, no es nada práctico, no cambia la situación, nadie abole el comercio de esclavos en ese momento, pero creo que es el primer paso de reconocer que hay un problema y donde vienen las principales reticencias, y ahí es donde es interesante ver los movimientos políticos que están internacionales, ¿no? De política internacional, de relaciones internacionales, que está intentando dar Gran Bretaña y cómo las demás potencias, España, Brasil, Francia, intentan responder. Y parte de la respuesta, lógicamente, esto es un movimiento político de Gran Bretaña para tratar de controlar los mares. O sea, son unos hipócritas. Están en una situación mala, ¿no? En ese momento lo que se cree también es que, como ellos han abolido el comercio de esclavos y están cayendo en picado económicamente, ahora quieren que todos estemos igual porque no pueden competir con nosotros. Pero el argumento es económico o es de poder o de geopolítico, lo que sea. El argumento para ellos no es moral, son unos hipócritas. Y en ese sentido es muy interesante lo que hace Gran Bretaña, porque Gran Bretaña es consciente de que ese argumento de la hipocresía va a existir siempre, o va a existir en ese momento a no ser que hagan algo.
porque el único sistema o el único comercio de esclavos no es el africano hacia América ni el de esclavos negros. En el Mediterráneo hay una trayectoria de siglos y siglos y siglos de comercio de esclavos cristianos, blancos. No es un fenómeno que solo afecte ni a los musulmanes ni a los negros. Y en el caso de Inglaterra específicamente, Inglaterra tiene firmado en esa época un acuerdo con Argel, parte del Imperio Otomano en ese momento, pero con cierta independencia, un acuerdo con Argel a cambio de que los argelinos musulmanes no esclavicen a los ciudadanos británicos, pero quieren beneficiarse de cuando asalten y esclavicen a barcos de otras potencias europeas. Entonces, ahí sí hay un nivel de hipocresía, porque está mal esclavizar y luego tú te estás beneficiando de otro proceso de esclavitud que hay dentro del Mediterráneo afectando a potencias europeas. Y entonces, en ese momento, Inglaterra dice, bueno, pues algo de razón hay aquí hay una incoherencia. En ese momento no solo anula sus tratados comerciales con Argel, sino que en 1816 ataca la ciudad de Argel. Es una batalla que dura un día, es el bombardeo de Argel realmente. Entonces va a Argel, bombardea la ciudad de Argel, rescata a, no sé, 200, o sea, no estamos hablando de miles de personas, rescata como a 200 personas, ninguno de ellos ingleses, porque como ya he dicho, ellos tienen inmunidad porque han pactado y están pagando a los argelinos para que no esclavicen a su población, y a cambio, digamos, lo que es famoso de ese bombardeo es que ese día mueren más británicos que en cualquier otro momento de la lucha por la esclavitud. O sea, es como, fue costoso para ellos en vidas, no obtuvieron nada porque gloria de bombardear Argel, no hay nada de gloria, es una superpotencia en contra de una ciudad de nada, entonces gloria no hay, poder tampoco, no ganan dinero, no ganan, lo único que ganan es que nadie pueda utilizar la carta de la hipocresía en su contra. Y a partir de ahí, pues, por lo menos logran quitarse eso de encima y logran poder seguir adelante en sus negociaciones. Creo que el gran éxito y la gran novedad de Inglaterra en este caso son una serie de acuerdos bilaterales que empieza a establecer con algunas potencias europeas que son novedosos porque crean dos herramientas por primera vez vistas en el mundo occidental. La primera es que firma acuerdos de derecho de búsqueda mutua, es decir, es una cesión, digamos, de la soberanía de un país sobre sus ciudadanos, sobre su propiedad, sus barcos, y quiere decir que Inglaterra puede parar a cualquier barco de estas potencias y registrar dentro para ver que no lleven esclavos. Y el segundo es la creación de unas comisiones para juzgar que este proceso y que lo que se encuentre de ese proceso, si se encuentra alguien incumpliendo la ley, sea juzgado por cortes internacionales. O sea, por primera vez, quienes van a juzgar a un ciudadano, por ejemplo, de Francia que lleva esclavos, no va a ser un juez francés, va a ser un juez inglés. Y este fenómeno sí es la primera vez que aparece, es el precedente de las cortes internacionales. Que funcionara o no funcionara es otra cosa y probablemente el resultado no funcionó y las potencias encontraron muchísimas vías para salvar. Pero creo que el precedente a nivel internacional es interesante. Ok, Ele, pues tengo varias preguntas, pero quiero que mires el chat porque Pablo nos ha soltado un par de ellas. Vale, sí, la de Pablo, ¿crees que fueron... Hola Pablo, te paso. ¿Crees que fueron exitosos los esfuerzos de Inglaterra por medio del Royal Navy para detener el comercio atlántico? No, no fue exitoso y de hecho algo muy interesante es que parece que los ciudadanos ingleses eran perfectamente conscientes del costo económico que suponía para ellos, porque hay que pagar esto, como hay que pagar todo. Y los impuestos en Inglaterra subieron por la cruzada en contra de la esclavitud en el mundo atlántico. Entonces, parece que los ciudadanos ingleses eran muy conscientes de que estaban pagando o de que gran parte de sus impuestos
iban a reforzar esa marina, que lógicamente ahora necesitaba mucho más barcos, necesitaba mucha más gente, o sea, era toda una logística, las cortes internacionales, y parece que la gente estaba dispuesta a invertir en ello, pese a que sabemos que no fue exitoso, encontraban mil formas de saltárselo. Parece que muchas veces lo que hacían incluso era llevar banderas inglesas. Entonces se cambiaban la bandera, entonces cuando el barco inglés, que se supone que estaba vigilando la zona, veía otro barco inglés con la bandera, decían, este es de los nuestros, este no lleva esclavos. Entonces, como siempre, imagínate el Atlántico, vigila el Atlántico. Pues, no. Y Elena, si no fue exitoso, ¿cómo termina eso entonces? ¿Qué es lo que sí que fue exitoso al final para acabar con eso? O sea, ¿la bajada en la demanda o cómo? Mira, otro tipo de políticas que utilizó Inglaterra en determinado momento fue supeditar el reconocimiento de la independencia, por ejemplo, de nuevos países que nacían en Latinoamérica, a el abandono del comercio de esclavos. Entonces, por ejemplo, eso pasó en Haití. Cuando Haití se independiza de Francia, precisamente derivado de una revuelta de esclavos, lo primero que dice Inglaterra es: te reconoceré internacionalmente, y lógicamente pues que no te reconozca, qué sé yo, Austria-Hungría, a lo mejor da un poco más igual, pero que no te reconozca Inglaterra puede ser problemático. Entonces, lo condicionaba el reconocimiento de las independencias en parte del mundo latinoamericano, y probablemente eso fue mucho más efectivo que esto. También es verdad que en muchos casos ofreció dinero. Hay una frase que dice un político inglés, que no recuerdo ahora el nombre, que es: no hay ningún sacrificio que Inglaterra vaya a pedir por el que no esté dispuesto a pagar, dice. O sea, está diciendo, incluso estoy dispuesto a pagarte un porcentaje de lo que valdrían esos esclavos, por ejemplo, para que los propietarios no pierdan. Entonces, probablemente esas son políticas más efectivas. Y luego supongo que llegó un momento en el que el liberalismo también se expande y cada vez más gente empieza a ver un problema. Antes mencionabas tú la religión con Wilberforce, y no lo he dicho yo antes, pero efectivamente, probablemente entre los grupos religiosos que más estuvieron o que más se sumaron al abolicionismo están los protestantes, en todo el mundo protestante. De hecho, el Papa católico llega muy tarde, llega después de que Inglaterra ha abolido ya la esclavitud. Él públicamente ya dice, creo que es en el año 30 y muchos, que efectivamente esclavitud mal. Y baptistas, metodistas, cuáqueros. Los cuáqueros están al frente del movimiento antiabolicionista y efectivamente también, por lo tanto, la base en muchos casos es religiosa, y supongo que eso también acaba impregnando y explicando por qué los demás países se van uniendo, ¿no? Creo que Wilberforce era evangélico, si no me equivoco. Creo que se Puede ser. convierte a mediana edad. Ok, quería también, has dicho algo que era interesante y me encantaría ver un poco más, porque creo que se sale del estereotipo que se tiene de la esclavitud, ¿no? La esclavitud es muy antigua y se ha esclavizado gente de todos los pieles y de todos los colores y de todas las religiones. Pero has dicho, ¿no?, que la esclavitud no era racista. No lo has dicho así, pero estabas hablando sobre tráfico de cristianos, por ejemplo, como esclavos, o gente de una etnicidad caucásica, me imagino. Pero no sé hasta qué punto, porque claro, la imagen que uno tiene son los esclavos de Estados Unidos, ¿no?, en el sur de Estados Unidos, y que luego han sido todos los descendientes afroamericanos que hay ahí, toda la cuestión racial que sigue siendo muy importante heredada de todo esto. ¿Hasta qué punto, no sé, me gustaría que comentaras un poco más, o te fueras por ahí un poco, creo que eso es interesante. Sí, yo precisamente, sí, eso te lo... hoy, mañana sale en Cadep un artículo que he escrito sobre eso, sobre, no sé cómo lo titulé, pero algo así como ¿por qué no llevaron esclavos blancos a África, ¿no? a América, perdón? Entonces, efectivamente, creo que al final lo que sí es común a todos los tipos de esclavitud es que se esclaviza al otro. Se esclaviza a alguien que consideras externo de alguna forma a tu grupo.
Lo que pasa es que creo que la raza fue y es solo una de las formas que te convierte en el otro. Y es una forma muy visual y es una forma sencilla, pero es solo una de las opciones. En la Edad Media y en la Edad Moderna había otras opciones. Por ejemplo, a raíz de la Reforma Protestante, el protestante es otro. No soy yo, que soy católico. Entonces, tenemos un mundo católico, o tenemos a un Luis XIV diciendo que va a esclavizar y que esclaviza a protestantes en su cruzada en contra del protestantismo. En la época de la Revolución Gloriosa, con Cromwell y otros políticos de la época en ese contexto, a quienes proponen esclavizar son a escoceses e ingleses. Es decir, en ese momento, en ese contexto, lo que te convertía en el otro era tu posición política, era oponerte a la política de Cromwell o oponerte al Parlamento, que es quien dominó la situación durante un tiempo. Entonces, no es que, o sea, no podemos negar, por ejemplo, numéricamente se calcula que unos 13 millones de africanos fueron llevados a América durante unos 3 siglos aproximadamente. Lógicamente, numéricamente, eso es mucho más potente que los esclavos irlandeses que podía haber, entre otras cosas, porque no había ni 13 millones la mayoría del tiempo. Entonces, entiendo que en términos numéricos impresiona mucho la cifra de africanos, pero creo que es erróneo pensar que existía un tabú en el mundo europeo cristiano hacia que no puedes esclavizar a un blanco o que no puedes esclavizar a un cristiano. Y eso está demostrado. Que los números sean menos no quiere decir que tuvieran una barrera moral que les impidiera hacerlo. Y, por supuesto, los números de esclavos dentro de África, o sea, africanos esclavizando a africanos, y el comercio entre África y Asia, que es un tema del que no se habla mucho, quizá eso va un poco ligado a la otra pregunta que hace Pablo de por qué la narrativa histórica va ahora por otro lado un poco diferente. El comercio de esclavos entre África y Asia era muchísimo más numeroso que el de África y América. Pero bueno, pues hablamos de Europa mucho, supongo, para todo, y eso quiere decir que hablamos de Europa mucho para lo bueno, para lo malo, y sin duda el episodio del comercio triangular de esclavos. No sé, ¿quieres comentar un poco más? O sea, de esas relaciones entre Asia y África me parecen interesantes. No sé, o sea, no he profundizado en el tema. Creo que quizá lo que más conozco en el caso de Asia es el caso de la India, también por influencia inglesa. Y una de las cosas que les pasaba a los ingleses, por ejemplo, cuando quisieron abolir la esclavitud en la India, es que en la India el proceso de esclavitud estaba mezclado con la religión y con la propia estructura social de la población. En América o en sociedades occidentales había esclavos, pero no, digamos que no estaba interconectado con su religión. La religión cristiana podía no condenar activamente tal, pero la esclavitud no formaba parte intrínseca de la religión cristiana. Entonces, fue mucho más complicado atacar el problema de la esclavitud, tanto en Asia como en el Imperio Otomano, como en el mundo musulmán, porque en el mundo musulmán, y los ingleses se acercaron, fueron tranquilamente a hablar con el sultán y a decirle por qué no aboles la esclavitud, y el sultán dijo dos cosas. Una, el Islam exige la esclavitud. Número dos, la esclavitud es una de nuestras herramientas de conversión más eficaces. Es decir, como musulmanes tenemos que multiplicar el número de musulmanes en el mundo, y esclavizarlos los permite obligarles a convertirse. Y en tanto en cuanto respecta al mundo cristiano, porque los musulmanes, como hemos dicho, hacían esclavos a muchos cristianos, quizá algo interesante que puede parecer útil a los que nos escuchan es que además de ser convertidos,
cuando los esclavos cristianos de los musulmanes eran devueltos, porque en la mayoría de los casos, o en muchos casos, se pagaban rescates, a la gente a lo mejor le suena los trinitarios, la orden de los trinitarios y la orden de los mercedarios, eran órdenes religiosas específicamente creadas para rescatar a esclavos cristianos en manos de los musulmanes. Y una vez estos esclavos cristianos volvían a Europa, en Europa había todo un debate con respecto a si puede ser ahora considerado uno de los nuestros o no, porque ya le han hecho musulmán. Entonces, ¿puede uno ser cristiano, luego musulmán y luego cristiano otra vez? Y había cierto rechazo por parte de los europeos a reinsertar en sus sociedades cristianas a gente que ya había vivido entre los musulmanes, ¿no? Entonces, al final la esclavitud da lugar a una serie de debates también muy interesantes paralelos a la propia esclavitud. Sí, creo que, no me acuerdo ahora cuál era ¿cómo se llamaba el grupo de élite que tenían los otomanos, que eran hijos de cristianos? Genízaros. Que eran cultivados como esclavos, pero de muy alto nivel, evidentemente, que tenían muchísima responsabilidad, pero claro, no tenían el problema de que no heredaban nada a sus hijos, porque todo iba con el cargo, era absolutamente meritocrático. Entonces, era una de tener una élite casi que meritocrática, ¿no? Con una fuente terrible, evidentemente, ¿no? De donde venía todo. Pero era un sistema político interesante. Bueno, la verdad que también quería entrar, aunque no es como era la otra mitad del debate que teníamos hoy, no era la destrucción del pasado, y quería hablar un poco de la destrucción del pasado. ¿A qué te refieres con la destrucción del pasado? Bueno, yo creo que la reinterpretación de la historia es constante, es inevitable y además es buena, pero yo creo que hay que tratar de ser muy crítica con esas revisiones del pasado, sobre todo cuando están muy politizadas, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, hablando de ese tema, que lo podemos conectar luego con el tema de las estatuas, pero usando un ejemplo de este mismo tema de la esclavitud. Hay un episodio, que es una de las revueltas que se dan en territorios coloniales británicos, que se da en la colonia, en el territorio de Demerara, hoy está en América del Sur, y es una revuelta de esclavos en 1823. Es una de estas zonas en las que la población esclava es enorme. Se calcula que había unos 77.000 esclavos negros y unos 5.000 blancos. O sea, 5.000 controlaban a esos 77.000 y en algún momento estalla, a principios del siglo XIX, una rebelión de esclavos, lógicamente brutalmente reprimida, y se salda con la muerte de una figura que se llama John Smith, que es un sacerdote, de nuevo religiosos desde sus iglesias apoyando estos movimientos y estas rebeliones de esclavos. Y lo curioso es que dentro de los juicios, ¿no?, ejecutan a un montón de gente, aparte de los que mueren durante la revuelta, condenan a un montón de gente a ser ejecutados y condenan a este John Smith a ser ejecutado, que es un sacerdote inglés, blanco y cristiano. Inmediatamente, John Smith se convierte en el líder o en el mártir, vamos a decirlo mejor, en el mártir de la revolución. Las noticias de esta revolución llegan, por supuesto, a Inglaterra, y esto se convierte en súper jugoso para los abolicionistas, porque ahora los dueños de esclavos no solo matan y no solo maltratan a sus esclavos negros, sino que además matan a cristianos blancos. O sea, la brutalidad es tal que esta gente está perdiendo el juicio, hay que abolir la esclavitud ya. Eso en su momento, en su momento, o a principios del siglo XX incluso, la interpretación es que este señor se convierte en símbolo porque, lógicamente, al movimiento abolicionista le interesa resaltar su figura porque es mucho más potente esa venta. Efectivamente, han muerto muchos esclavos negros y es una lástima, y la vida de todos valía exactamente lo mismo, pero no mueve tanto al Parlamento inglés una cosa como la otra. Entonces, políticamente la estrategia es esta. En los últimos 10 años se está revisando este episodio y ahora la interpretación cambia. La interpretación es,
hasta qué punto estaba oprimido la población, que los blancos, en vez de fijarse en que han muerto un montón de negros, únicamente rescatan la única muerte que les importa, que es la del sacerdote blanco. Y lo que nosotros sabemos, encima, es que la mitificación de la figura no viene de Inglaterra, viene de los propios esclavos que entienden y quieren dar una herramienta política a los ingleses para continuar con su lucha, que eso es una cosa también muy sorprendente. Los esclavos en América son muy conscientes de lo que está pasando en Inglaterra, en parte porque estas iglesias que están a favor de la abolición hacen de transmisores y les cuentan. Y hay canciones dedicadas a los miembros del Parlamento inglés que apoyan la abolición de la esclavitud. En muchísimas de estas colonias, los negros cantan al parlamentario, o sea, saben los nombres, saben lo que hacen, saben lo que están diciendo, y en realidad la creación de este mito proviene de ellos, con lo inteligentes que son y estratégicos, sabiendo que esto puede ser bueno para ellos. Pues la nueva narrativa es que este señor sea el mito, es una señal más del problema, ¿no? Del problema Entonces, es una reinterpretación de la historia y es una destrucción de lo que en realidad fue. Y creo que eso es muy conectable con lo que ha pasado este año en Estados Unidos, que por cierto no solo ha pasado en Estados Unidos y que no es tampoco un fenómeno nuevo. Yo estaba revisando esta semana y hace unos 4 o 5 años en el Reino Unido hubo en Oxford, nacido el debate en Oxford, hubo un debate acerca de si retirar la estatua de Cecil Rhodes, que es pues una figura ligada al imperialismo, de Oxford, porque tiene una estatua allí y tiene una estatua porque él era benefactor, o sea, él donó mucho dinero a Oxford y dio lugar a una serie de debates enormes acerca de qué hacer. ¿Mantenemos la estatua o no mantenemos la estatua? Pues yo creo que ese es un contexto, y un contexto es hacernos la pregunta, ¿deberíamos tener una estatua de Cecil Rhodes aquí? Y me parece una pregunta muy legítima. Y la respuesta en ese momento de Oxford fue: vamos a organizar una serie de conferencias y una serie de eventos para discutirlo. Entonces, parte de los eventos eran públicos, paneles, digamos, con historiadores, con un activista, con no sé qué, y parte de las actividades van a ser puramente académicas, o sea, de puertas para adentro. Tenemos aquí un montón de historiadores trabajando para nosotros o de humanistas, vamos a discutir esto. El resultado, según recuerdo, es que no se retiró. Había varias estatuas, o sea, empezó con la de Oxford, pero hay varias estatuas, me imagino, de Cecil Rhodes a lo largo de Inglaterra, y por lo menos no se retiraron todas. El caso de destruir una estatua me parece diferente a este caso. Y me parece diferente porque casi me parece una lucha contra el pasado. O sea, no puedes hacer que Cecil Rhodes o Cristóbal Colón desaparezca. Existe. Otra cosa es cómo debatimos, cómo hablamos o cómo valoramos su contribución a la historia, y eso puede cambiar, pero no su existencia. Entonces, para mí la destrucción de las estatuas es una mezcla de enfadarte con lo que pasó y tratar de eliminarlo. No sé cuán útil es, si el objetivo realmente de demoler una estatua es decir que este señor hizo daño y que no nos representa. Quizá hay otras vías, ¿no? que son más educativas. Porque al final, ¿qué haces? Quitas la estatua y ya está. Los que vienen después simplemente no ven la estatua. Eso es lo que cambia del antes al después. No sé cómo lo ves tú. Estaba pensando tal como lo dices. O sea, para mí el problema no es tanto la estatua en sí, ¿no? Para mí el problema es... no sé, vi un artículo absolutamente ridículo en el New York Times que decía ¿por qué hay que leer Aristóteles? ¿No? Y entonces era una especie de profesora pues experta en clásicos, debía de ser, y casi que la tía está de acuerdo con que no habría que leerle, pero aún así hay que leerle como con la nariz tapada y demás, porque claro, todos estos autores clásicos pues hablan de la esclavitud y hablan como una parte legítima dentro de la organización social.
pero para mí la pena es que pues tú eres la profesora de historia, ¿no? Pero ya sabes que yo soy muy aficionado, es un error tan grande intentar como inculcar tus propios valores a los que debían de tener los seres humanos atrás, ¿no? Y si tú hubieras nacido en esa época, pues habrías pensado como pensaban ellos, ¿no? Y me parece una pérdida absoluta eliminar todos los rastros que hay del camino más exitoso que en mi opinión se ha seguido. O sea, el hecho de que nosotros seamos los que derribamos nuestra estatua, los que constantemente nos estemos criticando, y esto siempre te lo digo en el pasillo, ¿no? Es las cosas de las que a mí me hacen sentirme más orgulloso de la civilización occidental, que es la capacidad de autocrítica. No es así en el resto de las sociedades. En el resto de las sociedades la capacidad de autocrítica está tremendísimamente limitada y por eso no han tenido el éxito que han tenido. O sea, la razón por la que el resto de los países están saliendo de la pobreza y en adelante es porque están adoptando ideas que son occidentales, aunque luego evidentemente pues tengan sus religiones, tengan sus tradiciones y sus cosas que no tienen por qué eliminar, pero intentar eliminar este camino de éxito con todos los fracasos que evidentemente ha habido, ¿no? Pues yo a lo mejor puedo leer a Jefferson y me puede encantar una cosa de Jefferson y luego otra cosa me puede gustar mucho menos, ¿no? O su opinión sobre la esclavitud la puedo compartir o no. O de Hume, creo que lo estuvimos hablando, ¿no? En Edimburgo también hubo problema con lo de Hume. En Edimburgo, sí. Sí, Churchill, la estatua de él también amaneció todo tirado, que es el héroe del siglo XX de Inglaterra, y evidentemente pensaban como pensaban, no eran personas estúpidas, ni muchos menos. Y no significa que tengamos que como que copiar y pegar y que sean modelos para todos, ¿no? Yo a lo mejor de Genghis Khan puedo pensar que es un brillantísimo general y estratega que generó el imperio más grande conocido hasta entonces terrestre, pero era un salvaje también. Entonces, creo que eso... El quitar la estatua, como dices, te cargas el debate. Y si te cargas el debate, entonces no hay aprendizaje. Entonces, a mí eso me parece peligrosísimo. Como tú has dicho, es que no hay ejemplos perfectos. O sea, es tener... Alguien decía, leía en un lugar que alguien decía que, en un debate, alguien decía, solo vamos a poder tener la estatua de Santa Teresa de Calcuta. Y alguien contestaba ya, no, ya Santa Teresa de Calcuta no, porque, bueno, ya tiene su historia. Entonces, efectivamente, no solo es imposible, porque ¿quién es un ejemplo en todo para la humanidad? Sino que, número dos, nadie lo es porque no vas a encontrar nadie fuera del siglo XXI que comparta los valores del siglo XXI. Y yo te decía que si viéramos los discursos de estos abolicionistas del siglo XIX, a nosotros nos sonarían racistas. O sea, algunos son pobrecitos, hay que liberarlos porque son negros y ya bastante tienen que por ser negros. Pues bueno, pues eso suena terrible y hoy no sería un argumento de nadie para estar en contra de la esclavitud, pero es en parte lo que contribuyó a que se eliminara la esclavitud en su momento. Entonces, no es justo el juicio y además nos deja sin nadie bueno, sin nadie rescatable en la historia. Aparte de que, pues en esos movimientos, por ahí he visto que había gente poniendo nombres de esta gente cuyas estatuas se derribaron. Creo que el de Cristóbal Colón ya sabemos todos por qué y bien, pero yo te decía que hay estatuas de abolicionistas que han quemado. No entiendo cómo pueden destruir en ese contexto, teniendo en cuenta la lucha que tenían, estatuas de abolicionistas. Que había estatuas de exesclavos. Frederick Douglass, que es probablemente el esclavo más famoso de Estados Unidos en el siglo XIX, sus estatuas destruidas. Es un exesclavo que si están destruyendo eso, que no destruirían, ¿no? No, yo no entiendo del todo el movimiento. Y otra cosa que creo que es importante entender es que creo que la gente sobredimensiona la importancia de una estatua. Una estatua es una estatua. También leí que una chica decía que cuando uno mira una estatua, mira hacia arriba. Entonces es un gesto de reverencia. Eso no es así hoy, por lo menos. Si lo fue en el pasado, hoy nadie levantará una cabeza para mirar a quien está en la estatua, está pensando que le debe nada. Probablemente ni siquiera piensa que es bueno. Lo único que le dice es, este señor hizo algo importante, fue famoso. Y famoso no es necesariamente bueno, siempre. Entonces, esta persona fue famosa. Entonces, creo que estamos también dando demasiada importancia a lo que representa una estatua en la actualidad.
Y de alguna manera, no sé quién tiene derecho a decidir sobre qué se comparte el espacio público y dónde acabamos, cuáles son los criterios para decir qué quitamos y qué no quitamos. Porque las ciudades europeas están llenas de monumentos romanos. Echamos abajo circos romanos, anfiteatros romanos. Había esclavitud en todo el mundo antiguo y a todo le parece... O sea, ¿por qué es inconsistente? Sea cual sea la lucha que lleves, no es pareja y no debería existir. Creo que hay otros espacios para discutir y para llevar a cabo esas luchas. Ok, Ele, y para cerrar, bueno, estoy viendo comentarios, alguna pregunta, si quieres contestamos, pero te quería que nos dieras cómo hemos llegado a transformar un éxito de la civilización tradicional. O sea, yo lo que estaba diciendo, Pablo, ahí era más que creo que es como parte de nuestra esencia que nos criticamos. O sea, es una de las cosas que de hecho más nos define. O sea, para mí no es que Dubois, que Foucault, que todos estos autores aparecieran en Occidente, para mí no es un accidente, es exactamente el resultado esperable. Y yo, que soy un loco del mundo griego, como sabéis, ya lo veíamos allí, de cómo surgen ideas extrañísimas como el cosmopolitanismo, como la idea de ir contra la polis, como la crítica a la democracia, la crítica a la tiranía, la crítica constante, el debate abierto, todas estas ideas que nos han permitido ir mejorando, pero además es como que, o sea, para mí es como una parte que es súper necesaria y que es nuestra, pero que si no tienes cuidado, ¿no? Yo sinceramente no soy tan catastrofista, pero no puedes permitir que te coma, ¿no? No puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, esa crítica, autocrítica siempre tiene que estar ahí, pero nunca debe de tener el poder como para derribarlo todo, ¿no? Porque entonces es lo que vemos, el famoso decadencia del Imperio Romano consumida por los bárbaros, ¿no? Es un poco la sensación y el miedo que tienen mucha parte, yo creo, de los que se sienten occidentales, ya sea por la parte pues más de civilización que se tiene, sea religiosa, tradición, cultural, lo que se quiera. Pero antes de terminar, quería que nos dieras referencias, algún libro que recomiendes. Yo recomendaría una película, pero alguna película, un libro, algo que recomiendes a los que nos estén viendo, que les pueda interesar este tema. Sí, hay un libro que se llama, lo voy a tener que mirar porque no me acuerdo, que a mí me ha encantado, que es de Cambridge, de la editorial de Cambridge, que es de Seymour Drescher, si no luego lo ponemos también, que se llama Abolition, A History of Slavery and Anti-Slavery. Y me ha parecido muy interesante y un enfoque muy crítico, muy quizá por donde va la pregunta de Pablo, la que tú estabas contestando, y cómo efectivamente, igual que el que hemos hablado tú y yo, igual que no hay que fijarse en la pobreza, sino en cómo se genera la riqueza, esclavitud ha habido en todo el mundo durante toda la historia, porque estaremos en el único momento de la historia en la que la esclavitud ha desaparecido en muchas de las zonas del mundo, y lo que tenemos que aprender de Inglaterra, que también lo preguntaba Pablito, es cómo consiguieron cambiar radicalmente una realidad que llevaba miles de años presente en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, creo que es un libro muy interesante. A mí me ha encantado. Bueno, estaba mirando aquí el título de la película también. Sí, se llama Amazing Grace, como la canción. La película es del 2006. Y está protagonizado por el actor que hace de los Cuatro Fantásticos, del Capitán, el que se estira. Me acuerdo, el que se estira mucho. Es el que la... Muy bien. Sí. Darte las gracias de nuevo y animarte a que continúes con tus obsesiones para que podamos entrevistarte por lo menos una vez cada 6 meses, que siempre es un placer tenerte. Perfecto, voy a pensar estas Navidades. Y nada, también agradecer a todos que cerramos ciclo hoy, porque empezamos juntos esto de los Instagram Live y lo has cerrado también conmigo, así que cerramos el ciclo del año y ya en enero habrá más sorpresas, a ver si te toca a ti ya. Muy bien, perfecto. Ok, Ele, cuídate mucho. Gracias y gracias a todos. Gracias.